Lo que voy a revelarles hoy es tan explosivo que cambia completamente todo lo que creíamos saber sobre el futuro de Cuba y Venezuela. Mientras todos celebraban lo que parecía ser el fin del chavismo, mientras el mundo entero pensaba que Delcy Rodríguez había traicionado a Maduro para convertirse en la aliada de Trump, algo oscuro estaba ocurriendo detrás de las cámaras. Una llamada telefónica, una sola conversación entre Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez, que lo cambió absolutamente todo, porque resulta que la dictadura cubana acaba de ejecutar la jugada más brillante y más peligrosa de los últimos 60 años. Y Delcy Rodríguez, la mujer que todos pensábamos que había abandonado el barco chavista, acaba de demostrar que sigue siendo una pieza clave en el tablero de las dictaduras latinoamericanas. Hoy les voy a revelar exactamente por qué Delcy pasó de ser la aliada de Trump a atacarlo públicamente. Cómo Raúl Castro y Díaz-Canel orquestaron esta conspiración para ganar tiempo y salvar ambas dictaduras. Y por qué Estados Unidos acaba de mover su portaaviones más grande hacia aguas venezolanas en lo que podría ser el preludio de una intervención militar sin precedentes. Para entender la magnitud de lo que está pasando ahora mismo, tenemos que retroceder apenas unas semanas. El 16 de enero de 2026, algo histórico ocurrió en Caracas. El jefe de la CIA llegó de urgencia a Venezuela con un solo objetivo: negociar el futuro del gobierno venezolano. ¿Y con quién se reunió? Con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, la mujer que durante años fue considerada una de las figuras más leales al chavismo, la hermana de Jorge Rodríguez, el negociador principal del régimen, una mujer que parecía intocable dentro de la estructura de poder venezolana, pero algo cambió en esa reunión. No hay confirmación por parte del gobierno venezolano. La información que trascendió a los medios de comunicación fue por este artículo publicado por el The New York Times, que asegura que la reunión ocurrió en Caracas el día de ayer, al mismo tiempo que Donald Trump en la Casa Blanca recibía a la líder opositora María Corina Machado. Ellos citan a una fuente anónima que asegura que esta reunión era para enviarle un mensaje por parte del presidente Donald Trump en su insistencia entre mejorar las relaciones entre Caracas y Washington. Y también decía que se había hablado para cooperación en materia de inteligencia, estabilidad económica y la necesidad de garantizar que el país dejara de ser un refugio seguro para adversarios de Estados Unidos. Ahora, la pregunta que todos se hacían era: ¿por qué Delcy traicionó a Maduro, que le ofreció Estados Unidos para que diera ese paso tan arriesgado? La respuesta llegó rápido. Delcy Rodríguez se convirtió en presidenta interina de Venezuela. Y aquí viene lo que muchos no entendieron en ese momento. Trump no eligió a Delcy porque confiara en ella. Trump la eligió porque necesitaba a alguien que conociera el sistema desde adentro, alguien que pudiera desarticular el chavismo desde sus propias entrañas, alguien que tuviera los códigos, los contactos, las claves para desmantelar una estructura de poder que llevaba más de 2 décadas enquistada en Venezuela. Y durante los primeros días, el plan funcionó a la perfección. Delcy cumplió todo lo que había prometido. Abrió las puertas a la CIA, permitió que agentes estadounidenses entraran a Venezuela sin restricciones, comenzó a cortar los lazos con la dictadura cubana, empezó a desmantelar las redes de inteligencia que Cuba había construido en Venezuela durante décadas. Parecía que finalmente, después de tantos años, el chavismo estaba llegando a su fin. Pero Trump sabía que el verdadero enemigo no estaba en Caracas. El verdadero enemigo, el cerebro detrás de todo, siempre había estado en La Habana, porque Venezuela sin Cuba es un régimen sin columna vertebral, y Trump lo sabía perfectamente. Mientras Delcy consolidaba su posición en Venezuela, Trump comenzó a ejecutar la segunda fase de su plan, y esta fase era mucho más agresiva, mucho más directa, porque ahora el objetivo era Cuba. Aviones de propulsión nuclear U.S. George H.W. Bush, uno de los más poderosos de la Marina de Estados Unidos, se sitúa a apenas 60 millas náuticas de la costa cubana
llevando ejercicios con fuego naval que encendieron las alertas en toda la región. El buque puede transportar más de 90 aeronaves y más de 5,000 personas, una fuerza de combate impresionante que no pasa desapercibida a pocos días de una reorganización militar de Washington en el Caribe tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Estados Unidos ha movido varias unidades navales al norte de Cuba desde comienzos de enero, incluso después de las operaciones que llevaron a la captura de Maduro, generando incertidumbre sobre los verdaderos objetivos del despliegue. Las palabras recientes del presidente Trump siguen resonando fuerte. Él ha dicho que el régimen cubano parece estar a punto de caer y ha advertido que la única opción para La Habana sería hacer un trato antes de que sea demasiado tarde. A mediados de enero comenzaron a reportarse movimientos militares inusuales cerca de las costas cubanas, vuelos militares estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo cercano a la isla, aviones de reconocimiento, cazas de combate y luego la confirmación que hizo temblar al régimen cubano. El 23 de enero, un helicóptero Sikorsky MH-60, ese Nighthawk, fue visto operando al sur de Santiago de Cuba. Este no es un helicóptero cualquiera, es un helicóptero de combate de la Marina de Estados Unidos. Su presencia tan cerca de territorio cubano solo podía significar una cosa: Estados Unidos estaba preparando el terreno para algo mucho más grande. Un portaaviones nuclear puede proyectar poder militar a miles de kilómetros de distancia, puede lanzar ataques aéreos devastadores, puede bloquear completamente el acceso marítimo a una isla. El mensaje de Trump era claro: Cuba, tu tiempo se acabó, Venezuela ya cayó, ahora te toca a ti. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Porque mientras Trump movía sus fuerzas militares hacia el norte de Cuba, mientras el Pentágono preparaba escenarios de intervención, mientras el mundo entero esperaba el colapso inminente del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel tomó su teléfono e hizo una llamada a Caracas, una llamada a Delcy Rodríguez. Y lo que se dijo en esa conversación cambió completamente el tablero geopolítico del Caribe. Nadie sabe exactamente qué palabras usó Díaz-Canel. Nadie tiene una grabación de esa llamada, pero lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que después de esa conversación, Delcy Rodríguez cambió radicalmente su postura hacia Estados Unidos. Con P mayúscula y con B de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país. Y decíamos ayer también, hablábamos de la paz política, de la paz económica, de la paz social. No puede existir paz social sin inclusión económica. Y siempre les dijimos a ustedes, nosotros trabajadores y trabajadores. De la noche a la mañana, la mujer que había colaborado con la CIA, la presidenta interina que había prometido desmantelar el chavismo, comenzó a atacar públicamente a Donald Trump. Comenzó a cuestionar la presencia militar estadounidense en la región. Comenzó a hablar de soberanía, de intervención imperialista, de resistencia latinoamericana. Era como si alguien hubiera activado un interruptor en su cerebro. Como si las palabras de Díaz-Canel hubieran despertado algo que todos creían dormido. O peor aún, como si Delcy nunca hubiera dejado de ser lo que siempre fue, una pieza del régimen. Yo diría, no solamente en Venezuela, lo que ha mostrado la misión de salud de Cuba, regado por el mundo entero con sus médicos, es, bueno, los valores más sublimes que puede tener un ser humano. Estados Unidos no manda sobre lo que debe hacer Venezuela o no. Venezuela es soberana en sus decisiones y estamos acá ratificando, consolidando nuestros lazos de hermandad. La hermandad Cuba-Venezuela no la ha podido detener nada, ni siquiera el criminal bloqueo más salvaje que ha conocido la humanidad. El gobierno de Donald Trump está en sus horas agónicas y ahí está dando patadas de ahogado contra Cuba, contra Venezuela y nosotros tranquilos, trabajando, sin miedo. La vicepresidenta venezolana reiteró el rechazo al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
La ocasión fue propicia además para intercambiar sobre aspectos de carácter bilateral y multilateral, incluida la marcha de los vínculos de colaboración. Lo que estamos presenciando es la ejecución de un plan que fue diseñado hace semanas, tal vez meses, en las oficinas de inteligencia cubana en La Habana. Piensen en esto por un momento. Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel son hombres que han sobrevivido décadas en el poder enfrentando a 11 presidentes estadounidenses diferentes. Son maestros de la manipulación, del engaño, de la supervivencia política. ¿Creen realmente que no vieron venir la estrategia de Trump? Claro que la vieron venir. Y prepararon una contraofensiva brillante. La estrategia cubana se basó en un principio simple pero efectivo: ganar tiempo, porque el régimen cubano sabe que su mayor enemigo no es la fuerza militar estadounidense. Su mayor enemigo es el tiempo. Cada día que pasa sin que ocurra una intervención es un día más de supervivencia. Cada semana que logran mantener la incertidumbre es una semana más para reorganizarse, para buscar aliados, para preparar defensas. Y para ganar ese tiempo necesitaban crear caos en Venezuela. Necesitaban que la transición venezolana se complicara. Necesitaban que Trump tuviera que lidiar con un problema en Caracas antes de poder concentrarse completamente en La Habana. Y ahí es donde entra Delcy Rodríguez, porque Delcy nunca dejó de ser un agente del régimen. Su supuesta traición a Maduro, su colaboración con la CIA, su papel como presidenta interina, todo fue parte de un teatro político diseñado para infiltrar la estrategia estadounidense desde adentro. ¿Qué le dijo Díaz-Canel en esa llamada? Probablemente le recordó quién es realmente. Le recordó sus años de formación en Cuba. Le recordó que su lealtad no es con Washington, sino con el proyecto revolucionario que ha sostenido a ambos regímenes durante décadas. Le recordó que si Cuba cae, Venezuela cae definitivamente. Y que si Venezuela se convierte en un aliado real de Estados Unidos, Cuba quedará completamente aislada y vulnerable. Pero también es posible que le haya ofrecido algo más: protección, garantías, un lugar en la nueva estructura de poder que emerja después de esta crisis. Porque Delcy sabe que si Trump logra derrocar al régimen cubano, ella será juzgada como traidora por ambos bandos, por los chavistas, que la ven como la mujer que entregó a Maduro, y por los estadounidenses, que eventualmente descubrirán que fue usada como peón en un juego mucho más grande. La estrategia cubana es diabólicamente simple. Si Delcy comienza a crear problemas en Venezuela, si empieza a revertir las reformas que prometió, si comienza a atacar a Estados Unidos públicamente, Trump tendrá que tomar una decisión: continuar con el plan de derrocar al régimen cubano o regresar a Venezuela para solucionar el problema que acaba de surgir. Y mientras Trump decide, mientras Washington debate, mientras los estrategas del Pentágono recalculan sus planes, Cuba gana días, semanas, tal vez meses. Tiempo precioso para reorganizarse, para buscar apoyo internacional, para preparar una resistencia más efectiva. Pero Donald Trump no es un hombre que se deje manipular fácilmente. Y su respuesta al giro de Delcy Rodríguez fue inmediata y contundente. Primero vino la advertencia. Fuentes cercanas a la Casa Blanca confirmaron que Trump contactó directamente a Delcy y le dejó claro que cualquier desviación del plan acordado tendría consecuencias severas, no solo para ella, sino para todo el gobierno venezolano. Las sanciones que habían sido suspendidas volverían con más fuerza. El apoyo económico que se había prometido desaparecería y la protección que Estados Unidos le había garantizado se evaporaría en cuestión de horas. Estados Unidos había designado a la ex embajadora de Nicaragua, o quien fue la embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, bueno, como la nueva encargada de negocios y de mantener relaciones con Delcy Rodríguez, con el gobierno en transición. Bueno, mientras Delcy Rodríguez dice lo que dice, la otra gran cuestión es que ya, por ejemplo, partieron 1 millón de barriles de petróleo en los barcos de empresas norteamericanas con destino a los puertos de los Estados Unidos, es decir, que comenzó a fluir ya con más claridad el mercado petrolero, tal cual lo había adelantado el presidente Donald Trump. Por eso decimos, ¿no? Una cosa es lo que se dice, lo que se grita en una platea o en una tribuna política, y otra cosa es lo que efectivamente parece estar sucediendo. Pero la advertencia verbal no fue suficiente. Trump necesitaba enviar un mensaje mucho más claro, un mensaje que no solo Delcy pudiera entender,
sino que Raúl Castro y Díaz-Canel también recibieran con absoluta claridad. Y entonces ocurrió algo que elevó la tensión a niveles nunca antes vistos en el Caribe. Estados Unidos ordenó el despliegue de su portaaviones más grande hacia aguas venezolanas, no hacia Cuba, como todos esperaban. Hacia Venezuela, el mensaje era cristalino. Del sí, si crees que puedes jugar con nosotros, si crees que puedes revertir lo acordado, si crees que Cuba puede salvarte, estás completamente equivocada. Este movimiento militar es extraordinario por varias razones. Primero, porque demuestra que Trump está dispuesto a usar la fuerza militar si es necesario. Segundo, porque envía una señal a Cuba de que Estados Unidos puede pelear en dos frentes simultáneamente. Y tercero, porque deja claro que la paciencia de Washington tiene un límite muy definido. Ahora mismo, mientras les hablo, Estados Unidos tiene capacidad militar desplegada tanto cerca de Cuba como cerca de Venezuela. Es una demostración de fuerza sin precedentes en la región. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esto es solo una advertencia o es el preludio de una intervención militar real? Porque aquí está la verdad que nadie quiere decir en voz alta. Trump ha invertido demasiado capital político en esta operación como para permitir que fracase. Ha movido piezas militares, ha negociado con actores cuestionables, ha prometido a la comunidad cubanoamericana y venezolana que este es el momento del cambio definitivo. Si Delcy Rodríguez logra sabotear el plan, si Cuba logra ganar suficiente tiempo para reorganizarse, si esta conspiración tiene éxito, Trump no solo perderá credibilidad internacional, perderá el apoyo de una de sus bases electorales más importantes. Y eso es algo que un político como Trump simplemente no puede permitir. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el próximo movimiento en este ajedrez geopolítico mortal? Hay tres escenarios posibles. El primero, Delcy entiende el mensaje, rectifica su postura y continúa con el plan de desmantelar el chavismo. En este escenario, Cuba queda aislada y vulnerable y la intervención estadounidense en la isla se vuelve inevitable. El segundo escenario, Delcy continúa su giro hacia posiciones antiestadounidenses. Trump ordena su remoción por la fuerza y Venezuela entra en un periodo de caos político que podría durar meses o años. En este escenario, Cuba gana el tiempo que necesitaba, pero Venezuela paga el precio. Y el tercer escenario, el más peligroso de todos. Trump decide que la única manera de resolver ambos problemas simultáneamente es con una intervención militar coordinada en Cuba y Venezuela. Un movimiento sin precedentes que cambiaría completamente el mapa político de América Latina. Y aquí está lo que realmente me preocupa. Ninguno de estos escenarios termina bien para los pueblos de Cuba y Venezuela. En todos ellos son los ciudadanos comunes quienes pagarán el precio más alto, ya sea con más sanciones, con más inestabilidad política o con un conflicto militar. Entonces, recapitulemos lo que sabemos hasta ahora. Delcy Rodríguez traicionó a Maduro y se convirtió en presidenta interina de Venezuela con el apoyo de Estados Unidos. Cumplió inicialmente con desmantelar el chavismo y cortar lazos con Cuba. Trump movió sus fuerzas militares hacia Cuba, preparando el terreno para el derrocamiento del régimen. Pero entonces Díaz-Canel llamó a Delcy y todo cambió. Delcy comenzó a atacar a Trump públicamente y Estados Unidos respondió enviando su portaaviones más grande hacia Venezuela como advertencia de que habrá consecuencias. La pregunta que define todo es: ¿qué le dijo exactamente Díaz-Canel a Delcy para que cambiara tan radicalmente su postura? ¿Fue una amenaza? ¿Fue una promesa? ¿Fue un recordatorio de lealtades antiguas? ¿O fue la revelación de un plan mucho más complejo que aún no hemos descubierto? Lo que sí sabemos es que la dictadura cubana acaba de ejecutar una jugada desesperada pero brillante. Han logrado crear caos en Venezuela justo cuando Trump estaba a punto de concentrarse completamente en Cuba. Han logrado ganar tiempo, que es exactamente lo que necesitaban. Y han demostrado que incluso después de décadas en el poder, incluso enfrentando la presión militar más grande de su historia, todavía tienen la capacidad de sorprender y manipular el tablero geopolítico. Pero la pregunta más importante es: ¿cuánto tiempo
les durará esta estrategia, porque Trump no es conocido por su paciencia. Y un portaaviones nuclear no se despliega solo para hacer una advertencia simbólica. Esto es lo que los medios tradicionales no les van a contar. Esto es lo que está pasando realmente detrás de las cámaras. Y esto es por qué necesitan seguir este canal, porque aquí les traigo la verdad sin filtros, sin propaganda, sin agendas ocultas. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. Déjenme sus comentarios respondiendo estas preguntas. ¿Creen que Delcy siempre fue un agente doble trabajando para Cuba? ¿Piensan que Trump realmente está dispuesto a intervenir militarmente en Venezuela y Cuba? Y la más importante, ¿qué creen que le dijo Díaz-Canel a Delcy en esa llamada telefónica que lo cambió todo? Si este video les abrió los ojos sobre lo que realmente está pasando en el Caribe, compartan este contenido. Necesitamos que más personas entiendan la magnitud de esta conspiración. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, porque en los próximos días voy a traerles más información exclusiva sobre esta crisis que está a punto de explotar. Porque la verdad es que esto apenas está comenzando. La conspiración de Raúl Castro y Díaz-Canel para mantener las dictaduras en Cuba y Venezuela acaba de entrar en su fase más peligrosa, y lo que pase en las próximas semanas definirá el futuro de millones de personas en toda América Latina. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.